Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y mucha emoción. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle una oportunidad al canal. Mi nombre es y en este espacio nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, explorar las series turcas más apasionantes y, por supuesto, deleitarnos con esos romances que nos roban el corazón, nos hacen soñar y a veces nos rompen el corazón, pero de la mejor manera. Y hablando de romances, ¿están listos para hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar, que ha despertado un sinfín de emociones y que toca la fibra sensible a todos los que somos fans de las series turcas? Porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a explorar a fondo la conexión especial que comparten Hande y Kerem, y cómo su historia, dentro y fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Vamos a revivir la magia de su química innegable, la forma en que se miraban, esos momentos cómplices que nos hacían suspirar, y sobre todo, vamos a analizar cómo sus acciones y palabras, incluso después de que la relación llegara a su fin, nos han demostrado que en el amor, el cariño y el respeto pueden perdurar, transformándose en algo igual de valioso. Así que si te encantan las historias de amor con un toque de drama, si te emocionan los momentos especiales, si te cautivan los actores turcos y sus series, y si te gusta reflexionar sobre las relaciones humanas, te aseguro que este vídeo es para ti. Prepárense para sumergirnos en un torbellino de emociones, recuerdos y reflexiones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre las series turcas, las noticias de los famosos, los análisis de personajes, las recomendaciones y todo lo que amamos del universo turco. Ya saben, la campanita también. Actívenla para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos. Comencemos. Bueno, empecemos por el principio, ¿les parece? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para muchos de nosotros, comenzó en la pantalla, con la serie Lofi Sindeer o Senkalkam, como se conoce en turco. Esta serie, como bien sabemos, fue un auténtico fenómeno. Se convirtió en un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La trama, llena de romance, malentendidos, enredos, personajes entrañables y situaciones cómicas, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo que Lofi Sindeer fuera tan especial, tan adictiva y tan querida por todos? Creo que la respuesta es clara, la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento en que Eda YLDZ y Serkan Bolat se cruzaron en la pantalla, la conexión entre ellos fue innegable. Era palpable, casi tangible. Sus miradas se cruzaban y de inmediato, sentíamos una electricidad que recorría el aire. Sus gestos, la forma en que se complementaban, la manera en que se comunicaban sin palabras. Era como si la chispa ya estuviera encendida desde antes de empezar a grabar. Era como si el destino los hubiera unido y estuvieran destinados a crear una historia de amor inolvidable. La serie nos presentaba a Eda, una joven soñadora, llena de vida, ingenio y determinación, que lucha por sus sueños y por alcanzar la felicidad. Y por otro lado a Serkan, un exitoso arquitecto frío, aparentemente insensible y con una personalidad marcada por la lógica y la razón. Un encuentro fortuito, un contrato falso, un acuerdo para fingir un compromiso, y de repente, una conexión que va más allá de lo profesional. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, de sus personalidades opuestas y de los obstáculos que se interponían en su camino, terminaron enamorándose profundamente. Y Hande y Kerem, con su talento, su profesionalismo y su entrega total a sus personajes, lograron hacer que esta historia fuera creíble, cautivadora y sobre todo, muy, muy emocionante. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en el poder de la confianza, en la importancia de la comunicación y en la fuerza de la conexión humana. Nos enseñaron que a veces, las personas más inesperadas pueden ser las que nos cambian la vida para siempre. Pero, ¿qué fue lo que realmente nos enganchó a todos? Creo que además de la trama bien construida y de los personajes que amamos y odiamos a partes iguales, fue la forma en que Hande y Kerem se entregaron a sus papeles. Ellos no solo actuaron, ellos vivieron la historia de Eda y Serkan.
Se metieron de lleno en la piel de sus personajes, sintiendo sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus anhelos. Se comprometieron con cada escena, con cada diálogo, con cada mirada. Y esa pasión, esa entrega, esa autenticidad, se transmitía a través de la pantalla. Podíamos sentir el amor, la tensión, la tristeza, la alegría, la incertidumbre y la esperanza de sus personajes. Podíamos sentir cada emoción, cada suspiro, cada latido del corazón. Y eso, amigos míos, es lo que los convirtió en una de las parejas más queridas, más emblemáticas y más recordadas de la televisión turca. La química entre Hande y Kerem era tal que trascendía la pantalla. Era evidente en sus entrevistas, en sus fotos promocionales, en los detrás de cámaras y en las redes sociales. Se notaba la complicidad, la amistad y el cariño que existía entre ellos. Era una conexión genuina, algo que iba más allá de lo profesional. Y eso, por supuesto, se reflejaba en la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían, todo contribuía a crear una atmósfera mágica, que nos hacía creer en el amor verdadero y en la posibilidad de un final feliz. Conforme avanzaba la serie, la especulación sobre una posible relación fuera de la pantalla se hizo cada vez más fuerte. Y, claro, era inevitable. La química que tenían, la forma en que se miraban y el tiempo que pasaban juntos fuera del set hacían que los fans soñaran con la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Era muy difícil no pensar que algo más estaba sucediendo. Los rumores corrían como la pólvora en las redes sociales, en foros de discusión y en portales de noticias sobre celebridades. Y efectivamente los rumores se hicieron realidad. Hande y Kerem comenzaron a ser vistos juntos en eventos, en fotos, compartiendo momentos que confirmaban lo que muchos sospechábamos. Estaban enamorados. La noticia, por supuesto, fue recibida con mucha alegría por los fans. Para nosotros, no era solo una pareja de ficción, era una pareja real. Y verlos juntos, felices y enamorados, era algo muy especial. Era como ver a Eda y Serkan vivir su propia historia de amor. Recuerdo haber seguido cada paso de su relación con entusiasmo, cada foto, cada vídeo. Era como estar viviendo un cuento de hadas, una historia de amor digna de ser contada y recordada. La confirmación de su relación fue un momento de euforia para los fans. Era como si el amor de Eda y Serkan, el amor que nos habían hecho sentir, se hubiera trasladado al mundo real. Era la prueba de que el amor, en sus diferentes formas, puede ser mágico y real. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, a la vez, más agridulce. Porque aunque su romance fuera público y hermoso, como todas las relaciones, la de Hande y Kerem también tuvo sus momentos difíciles. La exposición mediática, las presiones de la fama, las agendas apretadas, los compromisos laborales, las expectativas del público, las críticas y los rumores constantes. Todo esto, como bien sabemos, puede influir en una relación y afectar su desarrollo. Y lamentablemente después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura, por supuesto, fue un golpe para muchos de nosotros. Ver a una pareja que admirábamos y queríamos, ver a Eda y Serkan fuera de la pantalla, separarse siempre es doloroso. Sentimos que una parte de ese cuento de hadas, de ese amor que habíamos construido en nuestras mentes, se desvanecía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia y de decepción. Pero lo que más me sorprendió y lo que quiero destacar aquí, es la forma en que Hande y Kerem manejaron la situación. A pesar de la tristeza y de la decepción, ambos mantuvieron una actitud de respeto, de madurez y de elegancia. Nunca hubo dramas públicos, ni declaraciones negativas. No hubo acusaciones ni reproches. Siempre se mostraron agradecidos por el tiempo que compartieron juntos, por los momentos felices que vivieron y por las experiencias que los marcaron. Siempre resaltaron el cariño y la admiración que se tenían. La forma en que manejaron la ruptura fue en sí misma una lección de vida. Nos demostraron que a pesar de que el amor romántico pueda terminar, el respeto, la amistad y el cariño pueden perdurar. Nos enseñaron que es posible cerrar un capítulo de la vida sin resentimientos, sin odios y sin rencores. Y aquí es donde llegamos a lo que realmente quería compartir con ustedes hoy, la declaración que conmueve a los fans y que es un ejemplo de madurez y respeto. Recientemente Hande Erçel ha hablado sobre Kerem en varias entrevistas, y sus palabras han sido muy significativas, reveladoras y emocionantes. Ha hablado de la importancia que Kerem tuvo en su vida,
de lo mucho que aprendió de él, de la gran admiración que siente por él y del impacto positivo que tuvo en su crecimiento personal y profesional. Y sobre todo ha dejado claro que a pesar de la separación, el cariño y el respeto permanecen. En una entrevista, Ande dijo algo como: Kerem es una persona muy especial para mí. Hemos compartido momentos muy importantes, hemos vivido experiencias que nos han marcado para siempre, y siempre le voy a estar agradecida por eso. Aprendí mucho a su lado, crecí como persona y como profesional, y siempre lo recordaré con cariño. Guardamos un buen recuerdo de nuestra relación. Siempre le desearé lo mejor y lo quiero muchísimo. Imaginen la emotividad, la sinceridad y la belleza de esas palabras. Es un claro ejemplo de cómo dos personas pueden separarse y, aún así, conservar el respeto mutuo, la admiración y el cariño. Es una muestra de madurez, de inteligencia emocional y de la capacidad de valorar lo que se vivió, sin importar el final. Estas palabras, por supuesto, conmovieron a todos los fans. Porque demostró que aunque el amor romántico haya terminado, el cariño, el agradecimiento y la conexión humana pueden perdurar. Nos mostró que es posible terminar una relación de forma civilizada, sin rencores, sin dramas innecesarios y conservando el respeto. Y eso en un mundo donde a menudo vemos dramas, polémicas, escándalos y relaciones tóxicas, es algo muy valioso, muy inspirador y muy esperanzador. Es una luz en medio de la oscuridad. Kerem, por su parte, también ha respondido a las palabras de Ande con la misma madurez, con el mismo respeto y con la misma elegancia. Ambos han dejado claro que su relación, aunque ya no sea romántica, sigue siendo importante y valiosa para ambos. Han demostrado que es posible mantener una buena relación, basada en el afecto y el respeto, después de que el amor romántico haya terminado. Y esto, para mí, es algo que debemos aplaudir y celebrar. Porque nos enseña que el amor no siempre tiene que ser para siempre, pero que el respeto, el cariño y la amistad sí pueden perdurar. La respuesta de Kerem fue igual de conmovedora. Demostró que los sentimientos eran mutuos y que el cariño seguía vivo. Ambos habían logrado trascender la relación romántica y establecer una conexión más profunda y duradera, basada en el respeto mutuo y en la admiración. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. La historia de Ande y Kerem, creo, nos enseña mucho sobre el amor y sobre las relaciones. Nos muestra que no todas las historias de amor tienen un final feliz, en el sentido tradicional, pero que eso no significa que no sean valiosas, significativas y transformadoras. Nos demuestra que el amor puede cambiar de forma, que puede evolucionar y que puede adoptar diferentes expresiones. Nos demuestra que es posible amar a alguien, incluso después de que la relación haya terminado, y que ese amor puede ser igual de fuerte, igual de importante y, a veces, hasta más valioso. Nos enseña que en ocasiones el amor romántico no es suficiente para mantener una relación. Nos enseña que a veces las circunstancias, los caminos diferentes y las necesidades individuales nos llevan a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Nos enseña que el final de una relación no es un fracaso, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para evolucionar. Nos enseña que el amor verdadero es aquel que se mantiene, se transforma y se fortalece, incluso en la adversidad. Nos enseña que el amor puede ser un acto de valentía, de respeto y de comprensión. Y sobre todo nos recuerda que es posible amar a alguien, incluso después de que la relación haya terminado, que ese amor puede ser sincero y que puede ser eterno en el corazón. Y es por eso que digo con todo el corazón, que Ande Erçel y Kerem Bürsin siempre estarán en nuestros corazones. Porque nos regalaron momentos mágicos, porque nos hicieron creer en el amor y porque nos enseñaron una lección valiosa sobre el respeto, la madurez, la inteligencia emocional y la capacidad de amar, incluso después de que una relación haya terminado. Nos demostraron que el amor, en sus diferentes formas, es un sentimiento poderoso y transformador. Nos regalaron una historia que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Pero bueno, dejemos a un lado la reflexión y volvamos a la actualidad. ¿Qué es lo que nos depara el futuro para Ande y Kerem? Ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Han demostrado ser profesionales comprometidos, talentosos y exitosos. Ande, como sabemos, sigue cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía y del mundo.
Kerem, por su parte, continúa trabajando en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Ambos, además, se han convertido en modelos a seguir para muchos jóvenes. Hande por su compromiso con causas sociales y ambientales, y Kerem, por su apoyo a la salud mental y por su lucha contra la discriminación. Son ejemplos de profesionalismo, de talento y de compromiso social. Y aunque ya no estén juntos como pareja, ambos siguen siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco. Siguen siendo admirados y respetados por sus colegas, por la prensa y por supuesto por sus fans. Siguen siendo iconos de la moda, de la belleza y del talento. Siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y una cosa más quiero mencionar, la admiración de los fans. A pesar de la separación, el cariño, el respeto y el apoyo hacia Hande y Kerem siguen siendo muy fuertes. Los fans siguen recordando con cariño a Eda y Serkan, a la pareja que nos hizo soñar y creer en el amor. Los fans siguen apoyando sus proyectos individuales y celebrando sus logros. Los fans siguen esperando verlos juntos en algún proyecto, aunque sea como amigos o en algún evento. Y aunque eso no ocurra, el respeto y el cariño hacia ellos sigue siendo enorme y constante. Los fans han demostrado ser una comunidad leal, respetuosa y madura. Han entendido que la vida privada de los actores es su propia responsabilidad y que merecen respeto por sus decisiones. Han comprendido que el cariño y la admiración por Hande y Kerem pueden coexistir con la aceptación de sus diferentes caminos. Los fans, en definitiva, han demostrado que el amor y el respeto pueden perdurar, incluso después de que la historia de amor haya terminado. Así que, en resumen, hemos hablado de la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de cómo nos enamoraron con su serie Love is in the Air o Senkalkapm, de su relación fuera de la pantalla, de cómo han manejado la separación con madurez y respeto. Hemos visto que a pesar de todo, el cariño, el agradecimiento y el respeto perduran, y que su historia ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Hemos analizado la importancia de su relación en el mundo del entretenimiento, cómo impactaron a sus fans y cómo dejaron una lección valiosa sobre el amor, el respeto y la madurez emocional. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Hande y Kerem, por su historia de amor y por la forma en que la han manejado. Espero que se hayan emocionado tanto como yo al recordar esos momentos especiales. Espero que se hayan inspirado en su ejemplo de madurez y respeto. Y espero, sobre todo, que se lleven una lección sobre el amor, el respeto, la capacidad de amar, la inteligencia emocional y la importancia de la madurez en las relaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantó compartir esta historia con ustedes. Me encanta hablar de Hande y Kerem y de todo lo que representa su historia. Me encanta la reflexión que se puede sacar de su relación. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué es lo que más les gustó de Hande y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué enseñanzas les dejó la historia de Hande y Kerem? ¿Qué opinan sobre la forma en que manejaron la separación? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, y de compartirlo con sus amigos, familiares, y con todos los que aman las series turcas, las historias de amor y las reflexiones sobre las relaciones humanas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Espero que les haya gustado este análisis sobre Hande y Kerem. Espero que este vídeo les haya brindado una perspectiva interesante y les haya recordado por qué amamos tanto a Hande Erçel y a Kerem Bürsin. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor en sus diferentes formas siempre prevalece.